Hola niños, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, Dios les bendiga. Antes de empezar con la clase de esta semana, les quiero hacer un par de preguntas. ¿Alguna vez ha quedado usted pensando en un sándwich así bien rico, con la lechuga fresca y con el jamón así bien dobladito? Pero resulta que por alguna razón nos toca un sándwich como el que está a la derecha, así todo, como todo normalito, hecho a la carrera. O qué tal si nos imaginamos, no sé, un disfraz así, por ejemplo, el hombre araña. Uy, así que se vea con esas telarañas y con esa arañita así toda bonita, pero nos toca ponernos cintica porque no podemos o porque es muy difícil de hacer. O qué tal cuando nos dicen, no, venga, dibuje un pajarito y nosotros que hacemos una M, chun chun, y no hacemos el dibujo de la palomita o el pajarito. O qué tal, por ejemplo, si vamos a hacer un pancake en forma de animalito, es como un ratoncito o algo así, y nos queda como esta de abajo, que además de quemado queda deforme. Les estoy contando esto porque resulta que en la Biblia tenemos un personaje que a él le dieron una instrucción, lo mandaron a hacer algo para curarse de una enfermedad, y cuando él iba a buscar la cura por esa enfermedad, él se imaginaba así pues como las cosas más grandes, más hermosas, así todas bonitas, pero resulta que se le mandó a hacer algo mucho más sencillo, y él al principio no lo quería hacer porque él, lo que lo mandaron a hacer como que no cuadraba con lo que él estaba pensando, con lo que él se imaginaba, y estuvo a esto a puntico de perder la bendición. Solo que al final pudo ser sabio, escuchar los consejos correctos y pudo sanarse de esa enfermedad porque fue obediente. Y vamos a aprender de quién se trata en esos momentos. Hola niños, ¿cómo están? Dios les bendiga. La clase para esta semana se llama Naaman versus Giesi o Gigi. Vamos a pronunciarlo en español. Y vamos a aprender por qué Naaman tiene caritas contentas y felices alrededor y por qué Giesi tiene unas caritas como llorando. Vamos a aprender eso. La historia bíblica, donde vamos a aprender sobre estos dos personajes, la podemos encontrar en el segundo libro de Reyes, capítulo 5, todo el capítulo 5 hasta el versículo 27, que está en el Antiguo Testamento. Todo empieza con Naamán. Naamán era una persona, era un general de un ejército que era muy exitoso, era súper fuerte y había hecho muchas cosas para su país. Pero él tenía un problema, un problema de salud, y ese problema era que era leproso. Tenía pues como puras llagas y tenía muchas cosas en su piel, y eso obviamente lo hacía él sentir mal. Pero resulta que en la casa de él, para la esposa, trabajaba una mujer israelita, que la tenían allá como empleada. Y ella le dice a la esposa de este general que se llamaba Naaman, y le dice, mi señora o mi patrona, imagínese que en mi pueblo Israel hay un señor que es profeta de Dios. Yo estoy seguro que si Naamán, que es el señor enfermo leproso, va a donde el profeta o el hombre de Dios, él puede hacer algo para que él se sane. Entonces, ¿qué hizo la esposa como buena esposa? Le dijo a Naamán, es que la israelita me dijo esto, que puedes ir a Israel para que allí te pueden ayudar, porque allí te pueden ayudar con el problema de la lepra. Entonces, ¿qué hizo él? Fue y habló con su rey y le dijo, venga, ayúdeme, déme permisito para ir allá a Israel, para ir a hablar con el profeta y que me sane. Entonces, el rey de Siria, ¿qué hizo? Dio unas cartas y mandó a pedir favor en nombre de Naamán. Entonces, ¿qué pasó con Naamán? Naamán salió y le dieron permiso y se fue. Y Naamán decía, no, es que yo soy un general, yo he hecho muchas cosas. Y no, o sea, el profeta a mí me va a ver y me va a decir, no, es que este hombre tan importante, yo lo voy a atender como él se merece, tal cosa, tal cosa. Entonces Naamán salió y se fue. Pero cuando llegó a Israel, el profeta que se llamaba Eliseo ni siquiera salió a saludarlo al principio, sino que le mandó una razón y le mandó a decir, dígale a ese señor a Naamán que vaya y se sumerja 7 veces en el río Jordán. Y con esas 7 veces él va a quedar limpio. Entonces Naamán escuchó como el mensaje, como así, ven, ¿y dónde está el profeta? ¿Por qué no vino y me recibió a mí? Yo que soy tan importante. ¿Y cómo así que vaya y me bañe 7 veces en el río Jordán? Ese río que es tan feíto, que puede estar sucio. No hay otros ríos mucho mejores que este donde yo como general tan importante que soy pueda ir a bañarme y pueda ser limpio. Entonces, ¿a ustedes les parece que la actitud de Naamán estaba siendo sabia en ese momento?
Por supuesto que no, él simplemente se sentía orgulloso y él decía, a mí cómo me van a hacer rebajar e irme a bañar en ese río de Jordán. Pero resulta que habían unos criados que eran muy sabios. ¿Y saben qué le dijeron los criados a Naamán? Ve mi señor, ¿y usted por qué no va y le hace caso al profeta? Puede que usted se salve. Y adivinen qué hizo Naamán. Él escuchó, fue sabio porque atendió consejo. Y entonces, ¿qué hizo? Fue y se lavó en el Jordán y fue limpio y su carne fue como la de un niño. O sea que él se libró, se sanó y todo eso. Hasta acá vamos con Naamán, ¿cierto? Ahora vamos con el segundo personaje de la clase y es Giesi. Él interviene en el versículo 20 del capítulo 5. ¿Y cuál es el papel de Giesi en esta clase o en esta historia? Resulta que Naamán en forma de agradecimiento le iba a regalar muchas cosas a Eliseo, que era el profeta, pero el profeta simplemente dijo, no, yo no lo voy a aceptar, no es necesario, todo bien así. Pero imagínense lo que pasó por la mente de Giesi. Ay, ¿cómo así que mi jefe no va a aceptar esas cosas? Uy, yo como que sí estoy muy necesitado de eso, a mí sí me gustaría, a mí sí me sirve. Entonces resulta que Naamán se fue, pero Giesi se quedó con ese pensamiento en el corazón y después de un rato salió corriendo y se alcanzó a Naamán. Y le dijo, venga Naamán, deme cositas, yo sí se las recibo. Mi jefe, mi empleador, o sea, el profeta Eliseo, él dijo que listo, que estaba bien. Entonces, deme las cositas que yo las voy a usar, que a mí sí me sirven. Entonces Naamán dice, bueno, hágale hermano de una, yo se los doy, porque estoy muy agradecido porque ustedes me ayudaron con el barmero. Entonces él recibió las cosas y se fue. Llegó después de un tiempo donde Eliseo, y Eliseo ya sabía porque Dios se le había revelado. Y le pregunta, Giesi, ¿dónde habéis estado? ¿Dónde has estado? Y él le dice, no, estuve por ahí. Pero como Eliseo ya sabía, ya Dios le había demostrado que había hecho eso, él le dice a Giesi, ¿usted por qué dijo mentiras? Nada está oculto delante de Dios. Por eso, la lepra que tenía ese señor Naamán, que se acaba de quitar lavándose en el río Jordán, esa lepra se le va a pegar a usted. ¿Por qué pusimos las caritas llorando al lado del nombre de Giesi? Porque su historia terminó muy mal. Porque él, por la codicia de su corazón, quiso ir a buscar cosas que no le correspondían. Y además de eso, cuando el profeta le preguntó dónde estaba, dijo mentiras. Ahí él pudo haber tenido la oportunidad de haberse arrepentido, de hacer las cosas bien, pero no lo hizo. Siguió en su mentira y en su codicia. Por eso él fue una persona necia. Y esto nos trae el versículo a memorizar para esta semana que está en el libro de los Proverbios, en el Antiguo Testamento, capítulo 15, versículo 5, que dice así: el necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. En esta historia, ¿quién fue el necio? Por supuesto, Giesi. Él no siguió buenos consejos, sino que hizo lo malo. Pero ¿quién fue el prudente en este caso? ¿Quién llegó a ser prudente? Naamán, porque él escuchó el consejo sabio de sus empleados que le dijeron, venga, hágale caso al profeta que le va a ir bien. ¿Cómo vamos a hacer nosotros? Vamos a hacer como Naamán, que aunque al principio fue orgulloso, se arrepintió y obedeció y escuchó el consejo. O vamos a hacer como Giesi, que por estar de codiciosos, orgullosos y mentirosos, vamos a tener muchas consecuencias, enfermedades, malos momentos tristes. Eso es lo que nos está llamando el Señor en esta semana, para que aprendamos a escuchar consejos sabios y que aprendamos que así como nada vamos a tener la oportunidad de hacer las cosas mejor. Un abrazo, niños, espero que se aprendan el versículo. Es muy importante, estamos hablando de la sabiduría con respecto a la necedad y todo lo que necesitamos hacer, todos los ejemplos que tenemos para ser cada vez más y más sabios, que es lo que el Señor quiere. Un abrazo y el Señor los bendiga. Para esta manualidad vamos a usar cartulina. Si no tienen cartulina, pueden usar papel periódico, papel bond, hojas de blog. Necesitamos marcadores y una regla. Más que una manualidad, es un paralelo entre la vida de Naamán y Giesi. Vamos a ver la parte sabia y necia de estos dos personajes.
Listo, ya que tenemos nuestra hoja dividida, vamos a poner Naamán y Yesí. Y vamos a empezar a poner los momentos en que Naamán fue necio y Yesí, para que podamos ver el paralelo entre estos dos personajes. Aquí vemos el paralelo entre Naamán y Yesí. Vamos a ver cuando Naamán fue necio. Naamán fue necio cuando se ofendió porque pensó que el profeta Eliseo iba a salir a recibirlo. Él dijo, no, pues ya vienen a recibirme, va a orar por mí y ya voy a quedar sano. También fue necio cuando se enfureció porque Eliseo lo mandó a sumergir en el río Jordán. Recordemos que el río Jordán en ese entonces era un río muy sucio, sabiendo que habían ríos mucho mejores y más limpios. Esto lo enfureció demasiado. Pero Naamán fue sabio finalmente cuando obedeció y se sumergió como Eliseo le había indicado. Él cuando obedeció la voz de Eliseo quedó sano. Ahora vamos a mirar a Yesí. Yesí fue necio cuando se dejó dominar por la codicia. Él que diría, estos hombres traen estos presentes y mi amo no los quiere recibir, pues yo me voy a quedar con ellos. Otra parte cuando fue necio fue cuando con las mentiras salió al encuentro de Naamán. Otro necio fue cuando entró en su casa con los regalos. Yesí escondió estos presentes, dijo, no, pues estos regalos son muy importantes, me voy a quedar con uno de ellos. Y Yesí finalmente fue necio también cuando le mintió a Eliseo. Cuando Eliseo le dijo que de dónde venía y él le dijo que no estaba haciendo nada. Entonces, en este paralelo vemos que Naamán tuvo su tiempo de necedad, pero también recapacitó y fue sabio cuando supo escuchar la voz de Eliseo. Mientras que Yesí todo el tiempo fue necio, no tuvo ni siquiera la manera de recapacitar y corregir sus errores. Espero que les haya gustado la manualidad, este paralelo, que recapacitemos, que miremos las cosas que hizo Naamán y Yesí y que miremos cuál nos conviene más, si ser necios o sabios.